30. La puerta de atrás estaba atrancada, así que saqué la llave de reserva de debajo del felpudo y entré en casa. La cocina estaba vacía, silenciosa, suicidamente limpia. Pude oír el zumbido de los tubos fluorescentes al dar al interruptor. Hacía literalmente años que no estaba levantado antes que mi madre. Ni siquiera podía recordar la última vez que tal cosa había sucedido. Me quité la camisa y la eché en la cubeta de plástico para la ropa que había detrás de la lavadora. Tomé un paño limpio de debajo de la pica, lo mojé y me froté bien con él. Cara, cuello, pecho, vientre. Me bajé luego la cremallera de los pantalones y me restregué bien la entrepierna, especialmente los testículos, hasta que empezó a dolerme la piel. Parecía que no pudiera quedar bien limpio allí. Pese a que la roncha rojiza que me había hecho la sanguijuela ya casi no se notaba. Aún tengo ahí una marca diminuta en forma de semicírculo. Mi esposa me preguntó una vez de qué era, y sin darme siquiera cuenta de lo que hacía, le mentí. Cuando terminé de restregarme tiré el trapo. Estaba asqueroso. Saqué una docena de huevos y me preparé 6 revueltos. Cuando estaban cuajados a medias en la sartén, añadí un plato de piña triturada y medio litro de leche. Me disponía a sentarme para empezar a comer cuando apareció mi madre. Su cabello gris recogido atrás en un moño. Vestía una bata rosa desvaída y fumaba un Camel. «Gordon, ¿dónde has estado?» «De acampada», dije, y empecé a comer. Primero en el campo de casa de Bern y luego subimos hasta Brickyard Hill. La madre de Bern quedó en decírtelo, ¿no lo hizo? Seguramente hablaría con tu padre, dijo, y pasó a mi lado hacia el fregadero. Parecía un fantasma rosado. La luz de las fluorescentes no la favorecía en absoluto. Daba un tono casi amarillento a su piel. Suspiró, casi un sollozo. Por las mañanas es cuando más echo en falta a Dennis, dijo. Miro siempre en su cuarto y está siempre vacío, Gordon. Claro, es horrible, dije. Dormía siempre con la ventana abierta y las sábanas. Gordon, ¿decías algo? Nada importante, mamá. Y las sábanas subidas hasta la barbilla, concluyó. Luego se quedó mirando por la ventana de espaldas a mí. Seguí comiendo. Temblaba de pies a cabeza. 31. La verdad nunca se descubrió. Oh, no quiero decir que no encontraran el cuerpo de Ray Brower. Sí que lo encontraron. Pero ninguno de nuestra pandilla ni la de los mayores se llevó el mérito de encontrarlo. Al final, Ace debió decidir que lo más seguro era la llamada anónima, pues fue así como se comunicó el lugar en que se encontraba el cadáver. Me refería a que nuestros padres nunca supieron dónde habíamos estado aquel fin de semana. El padre de Chris seguía bebiendo, tal como había dicho Chris, y su madre se había ido a Lewiston a casa de una hermana, como solía hacer casi siempre que el señor Chambers andaba de borrachera. Se fue y dejó a Ojo al cuidado de los niños pequeños, y él había cumplido con su obligación largándose con sus colegas delincuentes juveniles, y dejando a Sheldon de 9 años, a Emery de 5 años y a Deborah de 2, apañárselas por su cuenta. A la segunda noche de ausencia, la madre de Teddy empezó a preocuparse, y llamó a la madre de Bern. La madre de Bern se limitó a decirle que seguíamos en la tienda. Lo sabía porque la noche anterior ya había visto luz adentro. La madre de Ted dijo que esperaba que no estuviéramos fumando cigarrillos allá adentro, y la madre de Bern dijo que le había parecido luz de linterna, y que además estaba segura de que ninguno de los amigos de Bern y de Billy fumaban.
Mi padre me hizo algunas preguntas vagas, mostrándose levemente preocupado por mis respuestas evasivas. Dijo que teníamos que ir a pescar juntos algún día y eso fue todo. Si nuestros padres se hubieran encontrado en los 8 o 15 días siguientes, seguramente que habrían descubierto todo, pero no se encontraron. Milo Pressman tampoco habló. Supongo que pensaría 2 veces que iba a hacer su palabra contra la nuestra, y que todos juraríamos que me había echado el perro. Así que la historia nunca salió a la luz, aunque claro está que no acabó ahí. 32. Casi ya a finales de mes, un día en que volvía del colegio, un Ford negro del 52 se detuvo a mi lado. Era inconfundible. Neumáticos gangsteriles de banda blanca y tapacubos giratorios. Altas defensas de cromo y en el volante una calavera de Lucid, con una rosa engastada en ella. Pintados en la parte posterior había 2 naipes, un 2 y una J tuerta, y debajo, en letras góticas, las palabras naipe salvaje. Se abrieron violentamente las puertas y aparecieron Merrill y Brackowicz. Matón de pacotilla, ¿verdad?, dijo Ace sonriendo con su afable sonrisa. A mi madre le gusta la forma en que se lo hago, ¿verdad? Vamos a machacarte, pequeño, dijo Brackowicz. Tiré los libros en la acera y eché a correr. Corría como un desesperado, pero me agarraron antes de llegar a la esquina. Ace me derribó de un golpe y caí al suelo de bruces. Me di contra el cemento en la barbilla, y no solo vi las estrellas, vi constelaciones enteras, nebulosas completas. Estaba llorando ya cuando me levantaron, no tanto por las heridas y la sangre de codos y rodillas, ni siquiera por el miedo, sino por una inmensa e impotente rabia. Chris tenía razón, había sido nuestro. Me debatí, me revolví y estuve a punto de soltarme y librarme de ellos. Entonces Brackowicz me hundió la rodilla en la entrepierna. El dolor fue asombroso, increíble, absolutamente insólito. Amplió los horizontes del dolor de la antigua pantalla lisa a la Vistavisión. Empecé a gritar. Gritar parecía ser mi mejor alternativa. Ace me dio 2 puñetazos en la cara, 2 buenos golpes. El primero me cerró el ojo izquierdo. Hasta pasados 4 días no pude volver a ver bien por aquel ojo. El segundo me partió la nariz con un crujido que me sonó como los cereales crujientes al masticarlos. Resuenan en el interior de la cabeza. Luego la anciana señora Chalmers salió de la galería con su bastón asido con una de sus artríticas manos y un cigarrillo Herbert Tyreton asomando de la comisura de sus labios. Empezó a gritarles diciendo: ¡Hey! ¡Oigan, chicos! ¡Quietos! ¡Policía! ¡Policía! Más valdrá que no te me acerques, ratero de mierda, dijo Ace sonriendo, y me soltaron y se fueron. Me levanté y me doblé, tanteando con cuidado mis doloridos testículos, absolutamente convencido de que acto seguido empezaría a vomitar y me moriría. Todavía estaba gritando, además, pero cuando Brackowicz empezó a dar vueltas a mi alrededor, al ver sus piernas de palillo saliendo de sus botas de motociclista, me enfurecí. Le agarré y le mordí la pantorrilla por encima de los pantalones. Le mordí con todas mis fuerzas. También él empezó a gritar y empezó a brincar sobre una sola pierna e insólitamente a llamarme tramposo. Yo estaba mirándole saltar a la pata coja cuando Ace me pisoteó. Me pisoteó la mano izquierda, me destrozó 2 dedos, los oí romperse. No sonaban a cereales crujientes sino a galletitas saladas.
Luego los dos volvieron al coche, Ace contoneándose con las manos en los bolsillos de atrás, el otro saltando a la pata coja y lanzando maldiciones contra mí, por encima del hombro. Yo me encogí y me acurruqué en la acera, llorando. Tía Abby Chalmers avanzó hacia mí, dando golpes irritada con su bastón al caminar. Me preguntó si necesitaba un médico. Me incorporé y casi conseguí dejar de llorar. Le dije que no necesitaba ningún médico. Tonterías, vociferó ella. Tía Abby era sorda. Siempre hablaba a voces. Vi dónde te dio aquel bravucón, muchacho. Tus frutillas van a hincharse hasta alcanzar el tamaño de tarros de confitura. Me hizo entrar en su casa. Me dio un paño húmedo para que me limpiara la nariz, que para entonces ya habría empezado a parecer un calabacín, y me dio un vaso de café con sabor medicinal que me tranquilizó algo. Siguió diciéndome a voces que debería llamar al médico, y yo insistí en que no lo hiciera. Al final se dio por vencida y yo me fui a casa. Muy despacio caminé hasta mi casa. Todavía no tenía los huevos del tamaño de tarros de confitura, pero estaban en camino. Mamá y papá me echaron una ojeada y se pusieron a despotricar. Si he de ser sincero, ya era bastante sorprendente incluso que se ficaran. ¿Quiénes habían sido? ¿Podría identificarles en una rueda de sospechosos? Esta última pregunta la hizo mi padre, que nunca se perdía Los Intocables ni Naked City. Le contesté que creía que no podría identificarles en una rueda de sospechosos. Les dije que estaba cansado. En realidad creo que estaba conmocionado. Conmocionado y más que algo que borracho por el café de tía Abby, que debía de ser coñac en más de un 60%. Les dije que creía que eran de otro pueblo, de la parte alta, lo que todo el mundo entendía por Lewiston Auburn. Me llevaron al doctor Clarkson. El doctor Clarkson, que aún vive, era ya entonces lo bastante viejo como para tratar a Dios de igual a igual. Me escayoló la nariz y dedos y dio a mi madre una receta para un calmante. Luego, con algún pretexto, consiguió hacer salir a mis padres de la sala de reconocimiento y volvió arrastrando los pies a mi lado, la cabeza inclinada con mi Boris Karloff abordando a Igor. ¿Quién fue, Gordon? No lo sé, doctor Clark. Mientes. No, señor. Oh. Sus mejillas cetrinas empezaron a colorearse. ¿Por qué tienes que encubrir a los cretinos que te hicieron esto? ¿Crees que te respetarán por ello? Se reirán de ti y te llamarán idiota. Ah, dirán, ahí va el idiota ese al que pateamos el otro día. Juá, juá, juá. No sé quiénes son, de verdad. Pude ver sus manos disponiéndose a sacudirme, pero claro, no podía hacerlo. Así que me mandó con mis padres sacudiendo la cabeza y murmurando no sé qué sobre delincuentes juveniles. Seguramente se lo contaría todo aquella noche a su buen amigo Dios, mientras tomaran su jerez y se fumaban sus puros. No me importa que aquella pandilla de cretinos de Ace y los demás me respetaran o creyeran que era idiota. O el que ni siquiera pensaran en mí. Pero estaba Chris para preocuparse. Su hermano Ojo le había roto un brazo por 2 sitios y le había puesto la cara como una salida de sol canadiense. Le tuvieron que meter una punta de acero en el brazo. La señora McGinn vio carretera abajo a Chris arrastrándose por el arcén, sangrando de los 2 oídos y leyendo una historieta de Richie Ricón. Le llevó a la sala de urgencias de un hospital donde Chris dijo al médico que le atendió
que se había caído por las escaleras del sótano a oscuras. Muy bien, dijo el médico tan disgustado con Chris como el doctor Clarkson conmigo, y llamó al alguacil Bannerman, al sheriff Bannerman.